Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyabhadi Paschathyadeshatharine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhattacharya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhattacharya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Prabhupada ki Parama Karuna Shishivanitai ki Jai Gaura Parmanande Hari Bol. Bueno, Hari Bol devotos, reverencias a todos. Hare Krishna. Hari Bol Prabhu Chaturbuya Das, estoy viendo. Hare Krishna, reverencias. Madhumati, Hari Bol, Bhakta Pablo, Hare Krishna. Bueno, que son los que veo acá. Bueno, gracias Prabhu de Nupal, muchísimas gracias por ser tan amable de invitarme. Entonces, vamos a leer del libro Raya Vidya, el Rey del Conocimiento, los capítulos, o sea, de los capítulos 6 y 7. Está bien, ¿verdad? Porque la otra vez no lo anoté. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces, yo voy a leer, digamos, un poco, y después, bueno, trataremos de comentar algo acerca del tema, ¿no? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Aginati Mirandasya. Janan Jana Shalakaya Chakshur Militan Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Mukam Karati Vachalam Fadunam Gayati Grim Yadkripata Mahambande Shri Guru Umdinatara. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Utale Shrimate Vidabahu Pravurti Namine. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Utale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishisha Shundavadi Paschatya Deshatari.
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Panchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Entonces, Raja Vidya, el rey del conocimiento, capítulo número 6, que se titula Conocimiento de los advenimientos y las actividades de Krishna. En nosotros están actuando dos fuerzas de la naturaleza. Una de ellas nos hace decidir que en esta vida haremos avance espiritual, pero al momento siguiente, la otra fuerza, Maya, la energía ilusoria, dice: ¿qué son todas estas molestias en las que te estás metiendo? Tú disfruta de la vida y sé indulgente contigo mismo. Esa tendencia a olvidar es la diferencia entre Dios y el hombre. Arjuna es un compañero íntimo de Krishna, y cada vez que Krishna aparece en cualquier planeta, Arjuna nace también y aparece con él. Cuando Krishna explicó la Bhagavad Gita al dios del sol, Arjuna también estaba allí con él. Pero como en una entidad viviente finita, pero como es una entidad viviente finita, Arjuna no lo podía recordar. El olvido es la naturaleza de la entidad viviente. Ni siquiera podemos recordar lo que estábamos haciendo ayer exactamente a estas horas o la semana pasada. Si no podemos recordar eso, ¿cómo vamos a poder recordar lo que ocurrió en nuestras vidas anteriores? Aquí cabría preguntar por qué Krishna puede recordar y nosotros no podemos. Y la respuesta es que Krishna no cambia de cuerpo. Ayopisan avyayatma bhutanam ishvaropisan prakritin swam adistyaya sambhavami atmamaya. Aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque yo soy el Señor de todas las entidades vivientes, desciendo en cada milenio en mi forma trascendental original. Bhagavad Gita 4.6. La palabra Atmamaya significa que Krishna desciende tal y como es, no cambia de cuerpo, pero nosotros como almas condicionadas cambiamos el nuestro y como consecuencia olvidamos. Krishna no solo conoce el pasado, presente y futuro de sus propias actividades, sino también el pasado, presente y futuro de las actividades de todos. Bueno, vamos, hasta ahí leímos un poquito de este capítulo. Bueno, Prabhupada como que en este capítulo está haciendo una introducción, ¿no? Porque el capítulo se titula Conocimiento de los advenimientos y las actividades de Krishna. Entonces es muy gráfico como Prabhupada describe el comienzo de este capítulo, cuando dice que Arjuna no podía recordar que en otros momentos, en otros tiempos, también estuvo con Krishna haciendo distintos pasatiempos, asistiéndolo a Krishna en sus pasatiempos. Muy sorprendente, hay cosas muy sorprendentes, bueno, para nosotros por este mismo hecho, ¿no? Porque nosotros somos almas condicionadas, que si bien estamos tratando de limpiarnos, ¿no?, de la contaminación material, pero lo que es sorprendente es que tanto Arjuna como todos los demás pándavas no tienen un lugar fijo en el mundo espiritual, así como todos tienen, ¿no? Sino que ellos están siempre sirviendo a Krishna, de esa manera, en el mundo material, donde sea que Krishna aparezca. Ya en el capítulo siguiente, ahí vamos a ver cómo es que Krishna aparece, ¿no?, en distintos lugares eternamente, ¿no? Entonces, bueno, en este capítulo se describe que Krishna aparece en este capítulo, las apariciones de Krishna en las actividades, ¿no? Krishna Prabhupada explica que es como el sol, ¿no? El sol no es que aparece o desaparece, eso ocurre
ante nuestros ojos imperfectos, ¿no? Por eso recién Prabhupada estaba haciendo una introducción de que nosotros estamos condicionados y por eso creemos que el sol aparece o desaparece, pero en realidad no aparece ni desaparece, el sol siempre está. Es nuestra percepción, ¿no?, del día, de la noche, por los movimientos de la Tierra y los planetas, bueno, mismo del sol también, ¿no? Entonces, para poder entender acerca de tanto de la aparición del Señor como las actividades del Señor, son muy difíciles de entender, ¿no? Y por eso hay técnicamente en sánscrito una palabra que lo describe a esto, y lo describe como Achintya Shakti, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el mundo material, los grandes científicos, con todos sus galardones y todo su conocimiento bien avanzado, ¿no?, pero material, ellos, hay cosas que le dan a sus teorías y o sea, ellos creen que ellos son los que inventan, ¿no?, o descubren cosas, pero en realidad ya está todo inventado, todo, ya está todo hecho por una entidad viviente superior. Entonces, por ejemplo, los científicos dicen que los planetas flotan en el espacio por la conocida ley de la gravitación universal. En cambio nosotros, en conciencia de Cristo, entendemos que sí, que eso es así, es verdad, está bien, los científicos están acertados, pero nosotros lo conocemos como Achintya Shakti, como decíamos recién, ¿no?, las potencias. Entonces, para poder tener acceso a ese tipo de conocimiento, tenemos que purificar el corazón. Entonces, una de ellas es acudiendo a la gente buena. Por eso Krishna es tan misericordioso que aparece en distintos milenios, como se explica, ¿no?, como que Él está siempre apareciendo en el mundo material para poder darnos ese conocimiento por el cual podemos nosotros destruir la ignorancia, ¿no? Entonces, en la Bhagavad Gita, Krishna le explica a Arjuna ese tipo de cosas, por qué es que Él aparece y para qué, ¿no? Entonces, Krishna ahí describe que Él aparece, en realidad se explica en las escrituras que Krishna, la suprema personalidad de Dios, no tiene nada que hacer, ¿no? Por ejemplo, en la Brahma Samhita, el señor Brahma, que es el primer ser viviente creado en el universo, ¿no?, el más inteligente, y quien después secundariamente crea el universo, él lo describe a Krishna de una manera muy, podemos llamar técnica, cuando nosotros no estamos quizás en un grado avanzado, y avanzado significa entregados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siempre como en el medio. Se explica que todos conocemos esto, ¿no? Hay potencias, el Señor Supremo tiene 3 tipos de potencias: la interna, la externa y la marginal. Y nosotros estamos en esa situación marginal, entonces por eso a veces nos entregamos más, a veces menos, ¿no? O nos entregamos más a la energía espiritual, o nos entregamos más a la energía material, y eso es lo que determina que podamos entender este tipo de cosas, ¿no? Por eso para todo, para entender cualquier cosa, incluso en el mundo material, hay que pagar un precio, ¿no? Entonces, para poder entender las apariciones de Krishna y el conocimiento acerca de sus actividades, también hay que pagar un precio. En este caso, como citábamos al señor Brahma, el precio que hay que pagar es simplemente aceptar lo que nos dicen esas autoridades. Por ejemplo, el señor Brahma nos dice que Krishna es Advaita, ¿no?, que no tiene dualidad. Nosotros tenemos dualidad, ¿no? En cambio, Krishna, no hay diferencia entre su cuerpo y su espíritu, por llamarlo de alguna manera. Nosotros sí, como decíamos recién, venimos de la potencia interna del Señor como almas espirituales, pero estamos encarcelados en un cuerpo material, ¿no? Entonces, por eso estamos al medio y podemos actuar por un pequeño libre albedrío de una manera o de otra, ¿no? En cambio, Krishna no, ¿no? Advaitam, dice el señor Brahma. Advaitam Achyutam, ¿no? Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. Advaitam Achyutam. Achyutam es que el Señor nunca falla en lo que Él se propone. En cambio, nosotros sí, a veces no tanto, ¿no? Sí, incluso se dice de una manera muy hermosa en las Escrituras que nosotros tenemos que tener conciencia de este achyutam de Krishna, que Él no falla. Entonces, incluso se considera ofensivo creer que Krishna puede fallar, ¿no? La otra vez escuchaba, no sé dónde, ¿no?, pero una señora, tampoco, me parece que es de practicante de yoga, algo así, en la India, ¿no?, que ella decía
a mí me encantó que ella decía que si nosotros leemos las escrituras y podemos entender de cómo el universo está hecho de una manera perfecta, ¿verdad? Entonces, si nosotros eso lo ponemos también en nuestras propias vidas, o sea, básicamente en la ley de karma, o en que todo está de una manera perfecta, está dado, ¿no? Entonces tenemos que confiar en que si hacemos las cosas bien, todo va a funcionar de una manera correcta, ¿no? Así que se dice que es ofensivo creer que Krishna puede fallar en cuanto a darnos protección. Ahora, la pregunta sería, o sea, más que pregunta, tendríamos que entender de que esa protección tenemos que quererla. Porque si nosotros decimos, yo quiero que Krishna me proteja, y incluso aquí me están hablando de que Krishna es achuta y de que él me va a proteger, pero yo veo que no me protege. Pero en realidad lo que pasa es que nosotros no actuamos conforme a esa protección, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a, como se explica en el libro El Upadeshamrita, en el primer texto, y se da el ejemplo del elefante loco, ¿no? Perdón, claro, del baño del elefante, ese es, ¿no? Que el elefante se baña muy bien, pero después va y se tira tierra por el cuerpo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros también, si queremos que Krishna sea chuta, tenemos que dejarnos proteger por Krishna. Y la mejor forma de dejarnos proteger por Krishna es acatando sus órdenes, ¿no? Advaitam, Achutam, Anadim, Ananta Rupam. Él no tiene ningún origen, sino que es el origen de todos, ¿no? Ananta Rupa, él se expande en infinidad de formas. Adyam, Purana, Purusham. Él es una persona también, o sea, él es una persona, como se explica, Prabhupada explica también este significado que Krishna tiene tres aspectos, y desde que conocemos el movimiento, que venimos escuchando esto, ¿no? De que existe el aspecto Brahman de Krishna, ¿no? El aspecto Paramatma, que es ya más Dios localizado, Brahman, todo lo que existe, ¿no? Paramatma es que Krishna no deja su creación a la deriva, ¿no? Sino que él se expande hasta en los átomos, y también se explican cosas muy hermosas en las escrituras, como que él es el mejor amigo que está ahí con nosotros, ¿no? En el corazón, para asistirnos. Es una locura entender eso, creer eso, porque como si se explica que somos sirvientes y sin embargo Krishna está ahí para servirnos, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que ganarlo, ese entendimiento tenemos que ganarlo. ¿Cómo? Queriéndolo, siempre decimos lo mismo. Si uno quiere, ya todo se va a manifestar, ¿no? Claro, a veces es difícil poder agarrarlo, ¿no? Cuando se manifiesta algo, ¿no? Pero es así. Entonces, él es la persona más antigua, bueno, dijimos Brahman, Paramatma y Bhagavan, Purusha. Él es una persona también, solo que no es una persona como nosotros, ¿no? Como decíamos recién, el Brahma fue describiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para explicar qué tipo de persona es él, se puede decir que él es, podríamos decir, Krishna es supremo y también es absoluto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una persona que es suprema es una persona que, supongamos, no sé, en boxeo les gana a todos y es el campeón. Pero no es absoluto, porque si nosotros ponemos de un lado del ring a esa persona y del otro lado a todos los demás boxeadores a los que él le ganó, entonces obviamente que no va a ganar. En cambio, Krishna sí puede ponerse solo contra todos, ¿no? Entonces, él es una persona, ¿no? Purusham, ¿no? Adhyam Purana Purusham Nava Yauvanam. Y así como él es la persona más antigua, se mantiene siempre como un joven lozano, ¿no? Un joven de 16 a 25 años, se explica en las escrituras. Esa es su forma, ¿no? La forma de Krishna, nunca envejece, ¿no? Y después en este texto también se dice Vedeshu Durlabam, ¿no? Y eso a mí me gusta muchísimo porque significa que Durlabam es, en sánscrito es algo muy difícil, es como raro también se puede, ¿no? Nombrar como algo Durlabam. Por ejemplo, ya hay un texto, hay varios textos en donde se dice que Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlabha. Encontrar a un Mahatma, dice el 7.19 del Bhagavad Gita, es Sudurlabha, muy raro, muy difícil, ¿no? También hay una parte en las escrituras que dice que, ¿cómo es el texto? Que dice, bueno, que en este mundo encontrar un Bhagavat, ¿no? Bhagavata, Sudurlabha, Bhagavata Hiloki. El texto es más largo, ¿no? Pero Sudurlabha, Bhagavata Hiloki. Que en este mundo encontrar un Bhagavat es muy difícil, es como raro. Entonces acá el señor Brahma nos está diciendo, Vedeshu Durlabha, que es muy difícil entender a Krishna, por lo menos como nosotros queremos, con amor, con sentimiento,
solamente estudiando los Vedas, ¿no? Y después dice, Vedeshu Durlavam, Adurlavam, Atma Bhaktu. O sea, y se vuelve muy fácil entregando nuestro ser al Señor, entregando nuestro amor a Krishna, ¿no? Entonces la aparición de Krishna tiene como objeto eso, reconquistarnos. Tiene como objeto que nosotros podamos de una manera u otra mostrarnos el mundo espiritual. Tiene como objeto que nosotros veamos cómo es, ¿no? Cómo se vive en una situación en donde no hay ansiedad, ¿no? Pero incluso con este mismo cuerpo y en esta misma vida nosotros podemos sentir eso si nos entregamos a Krishna. Bhagavad Gita explica eso, Paritarnaya Sadhunam Vinasaya Chaduskritan. Krishna dice, yo vengo a proteger a mis devotos. Como decíamos al principio, en las escrituras se dice que Krishna no tiene absolutamente nada que hacer, y es muy sorprendente porque él es Jita, o sea, él es Ajit, o sea, Krishna no nace, no tiene por qué nacer, sin embargo, él nace en este mundo, aparentemente, ¿no? Él nace, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Lo hace para proteger a sus devotos. Me recuerdo ahora un pasatiempo que escuché una vez, en donde un inglés en los tiempos antiguos, ¿no? Viajó por la India, un emisario inglés, un diplomático, no recuerdo bien. Y entonces fue a visitar distintos templos, ¿no? Entendiendo que eran lugares muy espirituales. Y entonces en uno de los templos vio una deidad de Krishna tocando la flauta. Y él dijo, uy, este debe ser Dios. Entonces, claro, los devotos le dijeron, pero sí, de verdad, ¿no? Qué buena realización que tuvo, ¿no? Como él es Dios, pero ¿cómo usted llegó a esa conclusión? Bueno, porque veo que no tiene nada que hacer, está solamente disfrutando, ¿no? Está tocando su flauta. Aún así, Krishna no tiene nada que hacer, pero lo que más le gusta, se explica en las escrituras, que es proteger a sus devotos. Para eso viene Krishna, viene con 3 propósitos, ¿no? Eso lo dice el Bhagavad Gita, que es proteger a sus devotos, matar a los no devotos, eliminar, ¿no?, a los no devotos, y restablecer los principios de la religión. Y ahí nos entramos en un tema muy lindo, porque muchas veces yo pensaba esto y decía, porque que tiene que ver, estoy viendo la hora porque que tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, en el Krishna Book nosotros encontramos la historia de cuando Krishna vino hace 5.000 años. Y anterior al nacimiento de Krishna pasaron muchas cosas que desencadenan en por qué Krishna vino ahora y que desencadenan en una pregunta que yo siempre me hacía y que en realidad todo el mundo se hace y siempre Prabhupada la contestaba, ¿no? Hace 5.000 años se explica, todos conocen, de que la madre tierra, Bhumi, fue a orar al señor Brahma, ¿no? Porque estaba muy apesadumbrada por los problemas que había en la tierra, ¿no? El nacimiento de reyes demoníacos y todo lo que conocemos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿no nos parece que ahora como que está peor que en ese tiempo? Bueno, la explicación de por qué la tierra sentía eso, la personificación de la tierra, la madre Bhumi, porque se dice que en los planetas está todo muy relacionado entre las distintas entidades del universo con Krishna y los pasatiempos y los distintos sistemas planetarios. Y se dice que en el pasado hubo una gran batalla, como siempre ocurren, entre los semidioses y los demonios. Y por lo general, el señor Vishnu, cuando se complace con los semidioses, los ayuda, ¿no? Para que los semidioses triunfen en esa batalla. No siempre es así, a veces que no. Los semidioses a veces se duermen en los laureles pensando ¿no?, que son más poderosos y los demonios nos ganan, ¿no? Se me hace acordar un pasatiempo rápido, ¿no? Muy lindo, acerca de otro pasatiempo, ¿no? Acerca de eso que conocemos, de que ni una brizna de hierba se mueve sin la sanción del Señor, ¿no? Entonces se dice que tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Que los semidioses estaban después de una batalla que habían ganado a los demonios y estaban todos muy como altaneros, ¿no? Muy orgullosos por el poder que ellos tenían, ¿no? Entonces estaban todos ahí descansando y charlando ¿no?, comentando acerca de la batalla, y el señor Vishnu, que les había ayudado, él entendió eso y le dijo al señor Indra, y sacó una pajita, ¿no?, y le dijo, tú tienes el vajra, el trueno, el rayo, ¿no?, tan poderoso, tú puedes quemar esta pajita. Entonces Indra dijo, oh, eso es pan comido para mí, acabamos de destruir legiones de demonios, ¿no? Entonces, por más que con toda su potencia, no pudo hacerle nada a la pajita, ¿no?
Y también así le preguntó a Vayu, por ejemplo, ¿puedes sacar de mi mano volando? Y Vayu también dijo lo mismo, ¿no? Esta pajita puede sacar de mi mano, y Vayu dijo, uff, pero ¿cómo que no? Y también así pasaron todos los semidioses y no pudieron hacer nada. Entonces ahí entendieron de que por la misericordia de Vishnu ellos podían hacer eso. Entonces, bueno, de ahí viene esa frase que ni una brizna de hierba se mueve sin la sanción del Señor. Entonces así fue como los demonios fueron derrotados, y se dice, nosotros vemos, ¿no?, de que, por ejemplo, aquí en el planeta Tierra, cuando ocurren que distintas personas se rebelan contra los gobiernos y se arman guerrillas y cosas así, cuando son derrotados, se arman insurgencias y se van a distintos lugares, por ejemplo, las FARC, o que estaban, no sé cómo es, en la selva, se esconden en lugares, o en el desierto, en Medio Oriente, por allá, se esconden en lugares en donde nadie pueda llegar, ¿no? ¿Para qué? Para tomar fuerzas nuevamente y poder contraatacar. Lo mismo hicieron en el tiempo pasado los semidioses, y dijeron, bueno, fuimos derrotados, pero tenemos que hacer algo, vamos a retirarnos y a escondernos en algún lugar, un lugar así bajo, que nadie en los planetas superiores pueda encontrarnos. ¿Y qué lugar eligieron? Y eligieron el planeta Tierra. Por eso ellos vinieron y estaban ahí. Por eso la madre Bhumi sí entendía eso, ¿no? Entendía que habían nacido todo el rey Kamsa, el Yarasandha, todos esos reyes demoníacos, y por eso fue a orar al océano de leche para pedir al señor Brahma protección. Y así fue como el señor Brahma, y todos conocen la historia, cantaron los semidioses del Purusha Yukta y tantas oraciones para apaciguar al Señor, y así fue como sintieron en el corazón, el señor Brahma sintió que Krishna le dio, ¿no?, la indicación de que iba a venir, y después, bueno, el pasatiempo es mucho más largo. Bueno, y así fue como Krishna después apareció, todos conocemos, hace poquito tuvimos la aparición del señor Balaram, la aparición del señor Krishna, Janmastami, y todos conocemos la historia. Entonces, lo que yo pensaba, y este es el por qué conté todo esto, es porque uno puede decir, bueno, pero hace 5.000 años se explica, ¿no?, que todo estaba como mejor que ahora, ¿no? Ahora hay mucho calor, mucho frío, pasan cosas como bien pesadas, lo que todos estamos viendo en el mundo. Entonces, ¿por qué Krishna no viene ahora, ¿no? Bueno, también todos tenemos respuesta, hay muchas respuestas. La principal de ellas es que Krishna sí viene en la forma del Mahamantra, ¿no? Viene en la forma del Prasadam, vino como Sri Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años, pero decía que la respuesta principal es que Krishna no viene, porque si Krishna viniese como Krishna, nos mataría a todos, porque todos tenemos algo, se explica, de devoto y de demonio a la vez, ¿no? En distintas eras, los devotos y los demonios vivían en distintos planetas, luego en distintas ciudades, y ahora viven en el mismo cuerpo, se explica, ¿no? Entonces, es muy difícil entender entender este tema de la aparición de Krishna y sus actividades. Y por eso el precio que tenemos que pagar es este que estábamos hablando, ¿no? Querer entenderlo. Y por lo general, nosotros llegamos a esa etapa después de muchos nacimientos, después de muchas vidas, ¿no? Y eso lo explica el Bhagavad Gita, ¿no? Recién citamos ese Samahatma Sutra Baja, de ahí viene esto, ¿no? Esto que estoy citando ahora. ¿Por qué? Porque Krishna dice, después de muchos nacimientos, después de estar, vinimos a este mundo para disfrutar, ¿no? Y se explica incluso en las escrituras, en el Srimad Bhagavatam, creo que en el canto 9 u 11, de que nosotros venimos primero como en el planeta del señor Brahma, ¿no? Cuando descendemos del mundo espiritual, no es para analizar mucho eso ahora, porque Prabhupada decía que eso no tiene mucho entendimiento para nosotros, menos en esta etapa, o por lo menos en la etapa que estoy yo, pero aún así Prabhupada lo cita en el Bhagavatam, ¿no? Entonces después de ahí ya caemos a las formas más inferiores, y de ahí vamos subiendo. Por eso hay muchos y muchos nacimientos para llegar a lo que somos ahora, seres humanos, ¿no? Y de ahí también podemos seguir avanzando, podemos retroceder y subir y retroceder. Entonces, cuando realmente nosotros hemos pasado por tanto sufrimiento, Prabhupada lo explica, ¿no? Hay un aforismo védico que es Atato Brahma Jigyasa, después de todos esos nacimientos, y después de realmente tratar de pensar, ¿no? Porque se va acumulando también vida tras vida el deseo de tener este tipo de conocimiento. Entonces, por eso se dice que ahora tenemos que tratar de entender que ya sea como la última
la última etapa de nuestra vida en este largo paso por el mundo material. Y obviamente, como siempre Prabhupada nos explica en este proceso de conciencia de Krishna, tenemos que tratar de volver al mundo espiritual y llevarnos la mayor cantidad de personas con nosotros, ¿no? Eso es posible, bueno, por la misericordia del maestro espiritual y de Srila Prabhupada, ¿no? Del Guru Parampara. Bueno, y esto nos lleva al siguiente capítulo, que es el capítulo número 7, se titula Conocimiento como fe en el Guru y entrega a Krishna. Y esto también lo hace como más íntimo. Todas estas situaciones como lo hace más íntimo, porque primero podemos tener conocimiento nosotros, ¿no? Como decíamos recién, entender que Krishna viene y que viene para protegernos, básicamente, ¿no? Para realizar sus pasatiempos, como dijimos, para mostrar lo que es en otros universos, lo que es estar libres de problemas, porque Krishna nos protege, ¿no? Pero esto lo hace más sabroso en un sentido, porque todo este conocimiento que dijimos recién depende de nuestra entrega a Krishna, ¿no? Y nuestra entrega a Krishna finalmente depende de la entrega al maestro espiritual, ¿no? Ahora vamos a leer un poquito y vamos a ver qué hora es, vamos a tratar de comentar algo. Entonces, en este capítulo dice, en el capítulo 4 de la Bhagavad Gita, Shri Krishna llega a la conclusión de que de todos los sacrificios, el mejor es la adquisición de conocimiento. Shreyam dravyamaya yagya gyana yagya parantapa sarvam karma khilam parta gyane parisamappyate. Oh castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el mero sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, oh hijo de Prita, todo sacrificio de la acción culmina en el conocimiento trascendental. Bhagavad Gita 4.33. El conocimiento es el mejor sacrificio, porque esta vida condicionada se debe a la ignorancia. El propósito del sacrificio, la penitencia, el yoga y el debate filosófico es adquirir conocimiento. Hay 3 etapas en el conocimiento trascendental por las cuales se alcanza la comprensión del aspecto impersonal de Dios, comprensión del Brahman, del aspecto localizado de Dios en el interior del corazón y en el interior de cada átomo, comprensión de Paramatma o la superalma, y la comprensión de la suprema personalidad de Dios, comprensión de Bhagavan. Pero el primer paso en la adquisición de conocimiento consiste en llegar a entender que yo no soy el cuerpo, soy un alma espiritual y mi objetivo en la vida es salir de este enredo material. La cuestión es que cualquier sacrificio que hagamos tiene como propósito capacitarnos para alcanzar el verdadero conocimiento. Bueno, podemos hasta ahí nada más. Bueno, aquí Prabhupada está diciendo que el conocimiento es lo principal, porque está hablando de verdadero conocimiento. Siempre Prabhupada tiene esas formas de hablar, ¿no? Acerca de categorizar algo, como por ejemplo hay lo que existe el conocimiento y el verdadero conocimiento. Y finalmente, conocimiento aquí Prabhupada está diciendo que es entregarse a Krishna, a la suprema personalidad de Dios. Todo lo demás es como la antesala, ¿no? Y nosotros mismos podemos ver en nuestras vidas diarias lo mismo, ¿no? Todo lo que hacemos finalmente, el propósito es tratar de comprender a Krishna como la suprema personalidad de Dios y como el dueño de todo lo que existe. ¿Y qué significa eso? Eso significa la felicidad máxima. Sin esa comprensión, siempre algo como que va a faltar, ¿no? Prabhupada explica en este capítulo, ¿no? Es un capítulo largo, y significa que a través del conocimiento verdadero podemos liberarnos del karma. ¿Y de qué manera? Primero porque si nosotros entendemos cómo debemos actuar, no volvemos a cometer los mismos errores que hemos cometido antes, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos acerca de adquirir un conocimiento verdadero? Bueno, hay un proceso que se explica en las escrituras que primero, Prabhupada lo dice acá en este capítulo, ¿no? De que primero nosotros tenemos que preliminarmente entender lo que decíamos recién, ¿no? Tenemos que tener ganas a través de tanto sufrimiento y como decíamos, a través de tantas vidas que hemos pasado haciendo lo mismo, ¿no? Como
como Sri Prahlad Maharaj lo dice, ¿no? Charvita Charvananam, masticarlo, lo masticado una y otra vez, ¿no? Entonces, algún día nos vamos a cansar, es como se explica que tenemos un chicle, y entonces al principio tiene mucho sabor, y nos gusta, pero después, cuando ya pierde el sabor, lo dejamos por un rato, ¿no? Y buscamos otra cosa, pero después lo volvemos a agarrar y volvemos a masticar pensando que tiene un lindo sabor, pero ya perdió el jugo, ¿no? Esa raza que todas las cosas tienen, pero que en el mundo material rápidamente, por eso existe una ley que se llama ley de la saciedad, ¿no? En donde algo es una ley que está puesta de una manera perfecta para que nos asquemos de esto, ¿no? Entonces algo pierde su sabor y buscamos ya otra cosa pensando que eso sí nos va a satisfacer. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, en el capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti, ella lo nombra a Krishna, ¿no? Diciendo, ¿no? Que él es Akinchana Gochara. Akinchana Gochara es un nombre muy hermoso de Krishna que significa que Krishna se vuelve la propiedad de aquel que está exhausto de lo material, de aquel que probó tantas veces ese chicle, ¿no? Y entendió que ya no quiero saber más nada. ¿Por qué? Porque eso aparentemente rico significa un gran sufrimiento para nosotros. Entonces, es ahí en donde tenemos que indagar, en donde empezamos a indagar por qué estoy sufriendo, ¿no? ¿Por qué es que nada funciona? ¿Por qué es que tengo que morir? ¿Por qué ocurren los accidentes? Así tantas cosas, ¿no? Que lo vemos en este mundo material, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablábamos y decíamos de que si nosotros pensáramos, ¿no? Ahora, si cada uno de nosotros pensáramos acerca de cómo estamos viviendo, y porque ya es de noche y en un rato tenemos que dormir, y cuántas veces, si no todos los días, no dormimos pensando que no sabemos qué va a pasar en la noche, si nos van a entrar a robar, o si nuestros hijos, los que tenemos hijos, si salen, y para ellos es normal, como nosotros cuando éramos jóvenes, salir y teníamos toda la carga de energía para hacer cosas, pero ahora que estamos siendo más grandes, estamos como ya asqueándonos de todo eso, ¿no? De tener miedo por todo, ¿no? Este mundo material. Por eso hay una canción muy hermosa no recuerdo el autor. Bueno, Vayajure Maná, ¿no? Vayajure Maná, Sri Nandanandana, Abhaya Charanara Vindarena. En este mundo, el rey de este mundo es el temor, ¿no? El temor es lo que gobierna este mundo. Entonces, por eso ahí el autor, Govinda Das Kaviraj Goswami, dice, por favor, mente, le está hablando a la mente, ¿no? Tienes que adorar los pies de loto del Señor Krishna, el hijo de Nanda, porque Él te va a liberar de todo temor, ¿no? Entonces, bueno, Atato Parama Jigyasa, para poder indagar, tenemos que tener la ayuda, ¿no? Porque por nuestra cuenta no podemos hacer nada. Mi Guru Maharaj, Srila Virabhaja Maharaj, él una vez nos dijo de que nosotros no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es desear, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros comemos, no es que le decimos a la mente, le ordenamos a través de la mente, le decimos al estómago que segregue tanta cantidad de enzima o lo que se necesite para digerir bien y para que nuestro cuerpo funcione bien. No, eso se hace automáticamente, no podemos hacer nada más que desear. Entonces, en las escrituras se explica que si nosotros tenemos el deseo, y todos, cada uno de nosotros, tenemos esa experiencia de saber acerca de Dios, o por lo menos, como Prabhupada recién citó, acerca de Brahman, Paramatma o Bhagavan, si queremos saber acerca de algo de que nos ayude a paliar este sufrimiento, ¿no? Entonces Krishna se manifiesta como Chaitya Guru, ¿no? Como el Señor, como el Guru que está en el corazón, y Él nos va a ir dando indicaciones, ¿no? Esas tendencias, o ese impulso que tenemos a ir acá, ir para allá, y que justo había un devoto, o un testigo de Jehová, o lo que sea que estemos persiguiendo, porque decíamos recién, Krishna va a complacer nuestro deseo. Entonces, por eso el Bhagavad Gita dice, que en la medida en que tú te rindes a mí, yo recíproco, dice Krishna, ¿no? Yo no voy a imponerme, simplemente yo voy a dejar, y voy a dejar que desees, y yo voy a complacer tu deseo. Cuando Krishna se impone, ya es como un regalo que Krishna nos da, ¿no? Por nuestro esfuerzo y nuestro tesón y nuestra paciencia y nuestra tolerancia. Entonces Krishna en algún momento puede decir, bueno, toma, acá tenés cierta comprensión, cierto resultado. Y eso nos lleva a desear más comprensión, más resultado, ¿no? Entonces cuando Krishna hace eso y nos da esa tendencia, de pronto
aparece externamente la ayuda, que es el maestro espiritual. Entonces aquí se dice en este capítulo conocimiento como entrega al Guru y a Krishna. Primero tenemos preliminarmente el deseo y Krishna nos va complaciendo hasta que llegamos al maestro espiritual. Y ahí ya entramos en otro ámbito de cómo sabemos que el maestro, por ejemplo, ¿no? De cómo sabemos que el maestro espiritual es una persona fidedigna, ¿no? Y bueno, es como muy, podemos hablar mucho acerca de eso, pero para no especular, sino para, o sea, todos, cada uno de nosotros entendemos distintas cosas, pero podemos decir que están en el ámbito de la especulación, ¿no? Por ejemplo, cuando Prabhupada nos dice de que, ¿qué significa saber si estamos haciendo bien las cosas en la vida espiritual? Bueno, porque sentimos felicidad cuando hacemos esas cosas. Y se da el ejemplo de que no es que una persona cuando nosotros acabamos de comer tiene que venir y hacernos un chequeo, un análisis para ver si realmente hemos comido y nos tiene que dar un certificado si usted ha comido bien. No, realmente nosotros lo sentimos, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy personal, que también puede estar influenciado por nuestra mente, y ahí es donde se arma el problema. Pero por eso Krishna, a través de las escrituras, nos muestra eso. Y hace un rato citamos al Upadesamrita, y ahí se dice, en el primer texto nada más, apenas empieza, ahí se explica de cuándo una persona puede realmente impartirnos conocimiento. Hay muchos, en las escrituras, muchas citas, pero bueno, en esta, en donde se dice, ¿no? Este es un libro que fue escrito por Srila Rupa Goswami, ¿no? Y volvemos a lo mismo, maestro espiritual, del maestro espiritual, del maestro espiritual, o sea, Guru Parampara. Desde ahí nosotros obtenemos como decís, la soga de donde podemos agarrarnos, ¿no? Y que estamos seguros, ¿no? Entonces ahí se dice, Srila Rupa Goswami, dice que una persona que puede controlar los impulsos, básicamente, ¿no? La lengua, el estómago, el órgano genital, la influencia de la ira, ¿no? El hablar de más, son todas cosas que se pueden analizar y finalmente nos llevan a decir, pucha, esta persona me parece idónea. Y básicamente, ¿por qué? Porque esta persona controla todos esos impulsos, ¿no? De una manera u otra, claro, que hay que saber también qué significa que controla eso, ¿no? No es que una persona no se va a enojar, sino que el enojo lo pone al servicio de Krishna, ¿no? Y bueno, también se dan ejemplos de eso, pero no es para detenernos en esto por tiempo, ¿no? Entonces, también hay un ejemplo muy bueno en el Chaitanya Charitamrita, cuando Ramananda Roy, ¿no? Que era el amigo íntimo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, un asociado íntimo, estaban conversando acerca de los temas trascendentales. Y entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba muy contento y sentía mucha felicidad en hacerle preguntas a Srila Ramananda Roy. Y le preguntaba acerca de la filosofía, ¿no? Y Ramananda Roy contestaba de una manera súper excelente, ¿no? Y también esa conversación creo que está en un libro, algo así como Ramananda Sambhava, la meta final de la vida, algo así, no sé bien. Pero esa conversación, bueno, en esa conversación es ahí en donde Ramananda Roy en un momento estaba como muy dudoso, estaba muy como, no sabía si estaba haciendo bien al contestar todo lo que el Señor le preguntaba. ¿Por qué? Porque claro, el Señor era el Señor, era su superior, ¿no? La suprema personalidad de Dios, y él era apenas, como todos los grandes santos Vaishnavas, muy humilde, ¿no? Entonces cuando el Señor Chaitanya se dio cuenta de eso, le dijo, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué te sientes mal porque estás contestando lo que yo te pregunto? Y ahí el Señor le contesta este mantra conocido, ¿no? Kiva Vipra, Kiva Nyashi Shudra Kenenoi, y ahí Krishna Tato Beta Sai Guru Hoy. Le dice, no tienes por qué dudar, ¿por qué? Porque no importa que uno sea un Vipra, ¿no? Un Brahman, una persona que estudia el Brahman o que sabe mucho acerca de la filosofía, no importa que uno sea un Shudra, ¿no? Un sannyasi, una persona de cuarta categoría. La persona que sabe acerca de Krishna, ese puede ser un guru. Él nos puede enseñar. Por eso recién decíamos, o sea, según el texto de Upadesamrita, una persona, como dijimos recién, que puede controlar los impulsos, no tiene nada que ver con Shudra, con Brahmana, con Vaishya, con Rey, no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con lo que decía el señor Chaitanya recién, ¿no? En lo que citamos, perdón. Entonces, bueno, esa es una muestra de que para poder tener conocimiento verdadero, uno tiene que acudir a una autoridad, ¿no? Y por eso nosotros siempre escuchamos estas oraciones cuando los devotos
comienzan con las disertaciones. ¿Por qué? Porque se piden las bendiciones, Oma Gyanati Mirandasya, Yanan Yana. Recién lo dijimos, ¿no? Que yo le ofrezco reverencias a mi maestro espiritual. No es una cuestión fría, ¿no? Alguno me tiene que instruir y yo estoy contento y tranquilo por eso deber, ¿no? No, nosotros tenemos que siempre, o sea, el intercambio entre el gurú y el discípulo es muy amoroso. Si no, este proceso no sería lo que es. O mejor dicho, ese es el proceso. Quizás nosotros por ahí no entendemos eso, y a su debido tiempo, de acuerdo a nuestra entrega, vamos a entender estas cosas, de que nosotros tenemos que servir al maestro espiritual con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Por amor. ¿Y por qué por amor? Porque nos está liberando, nos está dando conocimiento verdadero, nos está diciendo cómo podemos ser felices. Y eso significa que nos está mostrando cómo podemos hacer felices a los demás, ¿no? Entonces, al sentirnos tan agradecidos, le ofrecemos nuestras reverencias porque con el conocimiento verdadero nos está iluminando, ¿no? Y está destruyendo toda esta ignorancia que teníamos, ¿no? Está cortando los nudos apretados del apego a la vida materialista, ¿no? Y por su misericordia, el maestro espiritual Prabhupada decía que la pureza es la fuerza, ¿no? Para poder predicar uno tiene que ser puro, y por eso así se ven los resultados. Y lo podemos ver en Srila Prabhupada, ¿no? También, a ver qué es, también hay un texto muy conocido, y bueno, con esto más o menos podemos ir cerrando, un texto muy conocido del Bhagavad Gita, que también es muy hermoso y es basado en lo mismo, ¿no? Todo el conocimiento está muy bien, pero tenemos que aplicarlo en nuestra vida. ¿Y cómo? Volviéndonos humildes, volviéndonos tolerantes, pacientes. Mi maestro espiritual dice que todas estas características, o sea, que todas las características que se dicen en las escrituras que los devotos tienen, que automáticamente adquieren las características de los semidioses, las buenas cualidades, esas características van a ser puestas a prueba, esas cualidades van a ser puestas a prueba, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que ser humildes y tolerantes? Entonces, en el capítulo 4, el archiconocido texto, Tadvidi Pranipatena Pariprasina Sivaya, ¿no? Que Prabhupada lo está citando aquí también, ¿no? Porque es muy lindo de que Prabhupada nos dice que tenemos que, o sea, Krishna le dice a Arjuna, tienes que acudir, ¿no?, a un maestro espiritual genuino, que te pueda decir la verdad, ¿no? Y recién decíamos, hay características que muestran que un gurú realmente es fidedigno, ¿no? Y como decíamos recién, bueno, que controla, que esto, que lo otro, pero la característica principal es que está hablando solamente de Krishna. Todo el tiempo habla acerca de Krishna y cómo servir mejor a Krishna. ¿Por qué? Porque el propio Dios es lo que Él hace. Él sirve todo el tiempo a sus devotos. Sri Chaitanya Mahaprabhu no se ocupaba de otra cosa más que de eso. Incluso hay tantos pasatiempos. Por ejemplo, el señor Chaitanya tenía una vida muy feliz con su madre, Sachidevi, con su esposa, y sin embargo, él tenía una escuela y enseñaba a distintos estudiantes, pero en un momento esos estudiantes, como eran de casta, eran brahmanas, se pusieron como muy... o sea, el señor Chaitanya en sus éxtasis lo criticaron, ¿no? Sri Chaitanya se puso a cantar el nombre de las gopis, un pasatiempo conocido, ¿no? Se puso a cantar el nombre de las gopis, gopi, gopi, gopi todo el tiempo, y un estudiante lo criticó y le dijo, ¿por qué cantas el nombre de las gopis si tienes que cantar el nombre de Krishna? ¿No? Porque si cantas el nombre de Krishna puedes obtener alguna actividad piadosa, se puede manifestar algo de eso, ¿no? Y entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu, bueno, todos conocemos que se enojó, lo sacó corriendo con un palo y se reunieron los distintos brahmanas engreídos y dijeron, ¿quién se cree que es este animal? Si eres brahmana, nosotros también. Bueno, el tema es que viendo esto, señor Chaitanya, por compasión y como decíamos, para servir a sus devotos y finalmente para servir a todas las entidades vivientes, ¿no? Todas las personas, básicamente, él dijo, ¿qué puedo hacer si yo he venido para salvarlos, pero ellos no quieren, ¿no? Se ponen en contra mía? Así que por eso decidió tomar sannyas. Y el pasatiempo, claro, es muy largo y muy lindo de cómo los distintos asociados del Señor estaban, pero por el piso todos, ¿no? El Señor iba uno por uno, Gadadhar Pandit, al Señor Nityananda, ¿no? Haridas Thakur, iba a hablar a cada uno, iba a hablar con cada uno para mostrarles de que iba para contarles de que iba a tomar sannyas. Y cada uno de ellos le daba distintos argumentos, ¿no? Por ejemplo, el señor Gadadhar Pandit le dijo, ¿tú crees que una persona casada no puede obtener, ¿no?, el beneficio también de la vida espiritual? Y así, ¿no? Pero sin embargo, Sri Chaitanya Mahaprabhu hizo todo eso para servirnos, para servir de ejemplo y para que las personas se limpiasen por el hecho de ofrecerle respetos como un sannyas, ¿no?
Así que en este proceso espiritual, el objetivo es tomar un maestro espiritual que sea genuino, como dicen para terminar la idea de este texto, ¿no? Krishna le dice a Arjuna, préstale servicio, o sea, hazle preguntas sumisas y préstale servicio. Ellos pueden enseñarte la verdad porque lo han visto. Y es muy interesante, no vamos a meternos mucho en esto, pero es muy interesante de que Krishna dice, hazle preguntas sumisas y préstale servicio. Y ahí es como una cosa en donde, ¿qué es primero, si el servicio o las preguntas? ¿No? Pero bueno, lo que sí, las preguntas tienen que ser con una actitud de servicio, ¿no? Si no, no tiene sentido tampoco, ¿no? Porque si uno no sirve, no purifica el corazón. Si uno no controla los sentidos, no aparecen esas preguntas reales, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo oculto. La satisfacción de los sentidos que no tengan que ver con Krishna, ¿no? Por ejemplo, lo más simple, comer alimentos que sean para nuestro propio paladar y no para la satisfacción primero de Krishna, nos pone en una situación como de egoísmo, de envidia, ¿no? Y entonces las preguntas no nacen de la manera como debería ser, ¿no? Así que bueno, finalmente el conocimiento real es con entrega a Krishna a través del maestro espiritual. Así que bueno, devotos, yo voy a dejar acá. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna corrección. Krishna, Prabhu. Yo escucho muy bajito, perdón. Hare Krishna, de Haribol. mi reverencia, Prabhu, para usted y para la asamblea de devotos. Hare Krishna. Capaz que usted me puede ilustrar un poco más y ampliar un poco más lo que usted dijo recién sobre las preguntas con actitud de servicio. Bien. Bueno, Gracias. sí, claro. En realidad, yo una vez escuché que Guru Prasad Maharaj decía, cuando Krishna dice, hazle preguntas sumisas y préstale servicio, Maharaj decía que en realidad es al revés, que uno tiene que prestar servicio y después las preguntas correctas van a venir, ¿no? ¿Por qué? Porque Krishna sabe, Krishna lo puso así, porque él sabe de que nadie va a hacer servicio. Estamos tan contaminados por la energía material, ¿no? Como guianis, como que queremos saber, ¿no? Porque si llegamos a esta etapa de preguntar es porque más o menos hemos tratado de dejarlo lo más burdo, ¿no? A pesar de que siempre hay mezclas, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunté mucho eso también y dije, pero bueno, incluso hablando con devotos que me decían, no, uno tiene que preguntar, sino cómo puede llegar a la situación correcta de prestar servicio, porque el riesgo puede ser que estemos prestando servicio a un lugar equivocado si no preguntamos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hemos hecho por muchas vidas, ¿no? Pero por prestar servicio, Krishna se hace cargo, porque él sabe que ya es distinto. Una pregunta sin la actitud de servicio puede ser una pregunta desafiante, o con un servicio hacia nosotros mismos. Cuando decimos servicio, estamos hablando de servicio devocional, ¿no? Hacia Dios o hacia sus devotos, ¿no? Entonces, Krishna va a corregir eso, ¿no? Si estamos, por ejemplo, sirviendo en un lugar que, como decíamos al principio, Krishna va a satisfacer nuestro deseo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, yo largo y simplemente me rindo, y eso pasa generalmente cuando estamos muy, como decíamos recién, aquí en Chanagochar, el nombre de Krishna, cuando uno está hastiado, asqueado de lo material, entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sigo en este mundo material intentando ser feliz o no? Y si digo no, porque lo otro ya lo hice muchas veces dije, bueno, sí, le doy una oportunidad más a conseguir, no sé, hablemos algo muy burdo, no sé, muy burdo, o sea, nada es burdo si está puesto al servicio de Cristo, ¿no? Pero bueno, a ver, me fue mal con esta pareja, entonces le doy la oportunidad de buscar otra pareja, ¿no? Entonces, bueno, después tropezamos de vuelta y así. ¿Por qué? Porque no tenemos la debida actitud de servicio. Cuando el servicio mismo, dimos el ejemplo también adecuado en el sentido de que cuando nosotros tenemos, en este caso, una pareja, lo que tenemos que hacer es servir a la persona y no esperar que nos sirva a nosotros. Claro que la relación es ida y vuelta en ese sentido, ¿no? Cada uno va sirviendo al otro y se hace una cosa muy agradable para la vida, pero por lo general, cuando lo hacemos sin la actitud de servicio, ocurre eso. Pero ¿por qué? Si yo estoy sirviendo y esta persona no me sirve a mí, no me está sirviendo como yo estoy sirviendo, ¿no? Entonces, la actitud de servicio finalmente significa que de una manera u otra Krishna lo ve y lo va a ir corrigiendo, ¿no? Y eso, como decíamos recién, en un sentido,
eso lo vamos a sentir, porque la energía espiritual, estamos actuando ahí en una energía espiritual. Ya servir ya es espiritual, incluso ya es más cerca a lo espiritual. Prabhupada explica también acá, en estos capítulos, de que cuando habla de fe y del verdadero Dharma y lo que es fe. La fe, dice Prabhupada, puede cambiar. Yo hoy puedo ser hindú, la religión hindú puedo profesar, pero mañana puedo tener fe en el cristianismo, o maometano me puedo hacer, ¿no? Pero el Dharma no cambia, no importa qué fe yo tenga. El Dharma es que soy un sirviente. Entonces Prabhupada decía que eso ahí no hay como choques entre las distintas fe. Uno es un sirviente. Entonces, si yo no sirvo a Krishna, a sus devotos, yo voy a servir a la nación, a mi familia, a mis propios sentidos, o si no, voy a buscar un animalito, un perro, un gato, para servirlo, ¿no? Porque esa es la verdadera naturaleza que tenemos. Así que, así como para cerrar, lo principal en nuestra forma, por lo que nosotros somos sirvientes. Entonces, las preguntas tienen que ser siempre con esa actitud, ¿no? de servicio devocional. Y Krishna se va a hacer cargo. Se puede hacer cargo internamente y que las cosas ocurren, ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencia de que Krishna nos salvó alguna vez, justo cuando apareció esto que nos hacía falta, pero también se hace cargo externamente, porque nos manda un devoto, nos manda un maestro espiritual, y así todo ocurre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque después, ¿no? Eso siempre lo conocemos como misericordia sin causa, y tenemos que ser nosotros también retribuir esa misericordia sin causa con las demás personas y con nosotros mismos, ¿no? Caridad empieza por casa. Así que bueno, no sé si más o menos está contestado. Hare Krishna, muchas gracias, Prabhu, muchas gracias. Makinandan, Haribol, muchas gracias. Bueno, no sé si hay algo más. Hare Krishna, Prabhu, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Hare Krishna, soy Daruka Das. Jai, Prabhu, te hago una pregunta con respecto a lo que me estabas comentando sobre el servicio y el servir en tema como, o sea, ahora pasa como que es, lo manifestabas en una manera burda, como si fuera una pareja. Si no fuera, o sea, poner en esa índole o en esa instancia de relación, ¿dónde está, digamos, o sea, dónde uno está, el deseo de uno y el deseo espiritual de que se pueda manejar o convertir, o sea, que sea como la predisposición justa, digamos? Eso, o es en tiempo, lugar y circunstancias se va adaptando. No sé si me explico el punto. Recién se me cortó un poquito porque escucho poco. No la podría repetir, Prabhu, mil disculpas, porque se me cortó un poco y no entendí bien la idea. Prabhu, Hare Krishna, Prabhu. Sí. Te preguntaba, el tema era el siguiente, cuando uno está, o sea, cuando uno está sirviendo y lo manifestabas en un tiempo con la pareja, en esa instancia como íntimo en esa relación, ¿cuál es, o sea, uno es orar porque se manifestara el servicio al 100 completo y que no se convierta en el deseo personal como tipo egoísta? A eso me refiero. Si uno, o sea, ¿cuál es el punto, digamos? O sea, que uno sentir que no se está haciendo el gusto de uno, sino el gusto de, o sea, ni el gusto, el punto de, digamos, el de servir completo, o sea, que no sea contaminado el deseo. Claro. Bueno, pero está bien, ya hay Prabhu. Con respecto al servicio, quizás recién yo hablaba un poco de que por ahí podemos poner la mente, ¿no? Y no sabemos bien. Lo que no deberíamos hacer quizás es eso, el poner la mente y quizás especular mucho. O sea, lo estoy diciendo con respecto al tema de un servicio idóneo. Y esto, una actitud de servicio, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que nosotros tenemos que, para llegar a comprender si estamos haciendo bien, ¿no? Con respecto al servicio devocional, lo principal es que nosotros tenemos que preguntarnos si estamos haciendo lo que Krishna quiere que hagamos. Entonces, porque todo depende de la satisfacción de Krishna. Entonces, la satisfacción de Krishna depende también de
el lugar en donde estemos parados, como decíamos. Krishna dice, en la medida que te rindes, yo reciproco. Entonces, nosotros eso lo tenemos que dejar en manos de las autoridades. Por ejemplo, tenemos un maestro espiritual, y el maestro espiritual, cuando nos inicia, nos dice que, o sea, cuando nos da la yapa, nos dice que tenemos que cantar tanta cantidad de rondas, 16 rondas, como mínimo todos los días, y que tenemos que cumplir 4 principios regulativos, ¿no? Entonces, todo se va a ir manifestando en la medida que nosotros nos entregamos, ¿no? Y así nuestra mente queda como, de una manera u otra, subyugada. Entonces, todo lo demás va a funcionar automáticamente, ¿no? Cuando nosotros vemos que algo no funciona, pueden ser, o por ejemplo, se da siempre el ejemplo cuando un devoto avanzado está sufriendo, ¿no? Entonces, ¿por qué a un devoto que está aparentemente que está ocupado en servicio del Señor, está sufriendo? Y bueno, puede pasar muchas cosas, pero una de ellas es que el propio Señor está actuando, y cuando son devotos muy avanzados, entonces el Señor en un trato con el propio devoto puro, el devoto puro acepta distintas situaciones para que las demás personas se beneficien, ¿no? Y lo sirven, Sí, y piensen ahí está. más. ¿Con perdón? Entonces, el devoto... No, es que en realidad estoy siguiendo como la respuesta que me está dando. bien, bien. Por ejemplo, el devoto avanzado, él tiene un trato con Krishna. Toda esta cantidad de devotos se están alejando, están en cualquier otra situación, menos lo que me han prometido. Si algo le pasa al devoto, ¿qué pasa por lo general? Cadenas de oración, ¿no? Entonces uno se porta mejor. Acá nosotros en Mendoza vimos eso hace muchísimos años también. Devotos que estaban enemistados se abuenaron por esa situación. Entonces, uno tiene que pensar dónde estoy parado, ¿no? No importa cuántos años tengo de iniciado o si no me han iniciado, yo tengo que ver cómo puedo hacer que Krishna esté complacido con mi servicio. Y obviamente que nuestro servicio puede ser directamente, o sea, qué sé yo, hacer programas, prasadhan, ronda, principios, o incluso las personas que no conocen acerca de esto, servir a su familia es un servicio devocional, ¿no? Y así, hay tantas cosas, por eso el Bhagavad Gita explica en el capítulo 12 que hay distintos grados de servicio. Krishna le dice a Arjuna, lo más avanzado, que pienses en mí siempre, ¿no? Man maná, bhakto, man yajya, si no piensa en mí, hazte mi devoto, ofréceme tu homenaje, ¿no? Pero si no puedes hacer eso, y ahí empieza como con distintos grados, ¿no? ¿No? Trabaja para mí, practica el deseo de llegar a mí, así, ¿no? Distintos escalones. Y nosotros tenemos que analizar dónde estamos en esos escalones y ser muy honestos y muy sinceros. Entonces, de esa manera, todo puede funcionar, ¿no? Todo va a funcionar, no puede funcionar, porque eso es lo que dice Prabhupada también acá en uno de los, en su significado, en sus comentarios de estos capítulos. Prabhupada decía, esto está garantizado. Es simplemente que el problema está no en el proceso, sino en nosotros, cómo lo seguimos. Haribol, yo escucho muy poco. Bien, Prabhu. Bien, Prabhu. Exquisita la respuesta, justo lo que necesitaba. Bueno, muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias. Hare Krishna. Haribol, gracias, Vaishnava. Gracias. Creo que había una acotación más en el chat. Claro, nada más que yo no sé cómo... Sí, ahí es. Bien. Lea usted. No la puedo leer yo. ¿La puede leer usted? Sí, dice, esta es la, dice Bhakta Tito y Bhaktina Valen. Esta es la definición de Guru. Todo el mundo está sumido en la oscuridad de la ignorancia, por lo tanto todos necesitan iluminarse con conocimiento trascendental. Aquel, espere que me perdí, aquel que se ilumina a su discípulo y le salva de poder irse en la oscuridad de la ignorancia del mundo material es el verdadero Guru. Srimad Bhagavatam 5.15.16. Significado. El conocimiento se recibe mediante el servicio
y las preguntas sumisas. Es más eficaz que el conocimiento que se recibe a cambio de dinero. Un maestro espiritual que se encuentra en la línea de sucesión discipular que proviene de Brahma y Narada no pide billetes y centavos. Un estudiante fidedigno tiene que complacerlo mediante el servicio sincero, para así obtener conocimiento acerca de la relación y naturaleza del alma individual y la superalma. Srimad Bhagavatam 251. Bien, eso, una pequeña cosa que me recuerdo cuando, gracias al Prabhu que compartió, muchas Bachatito. gracias. Bien, me hace acordar cuando mi maestro espiritual también dijo una vez, nosotros, con este proceso de conciencia de Krishna, le estamos dando a todo el mundo la posibilidad de que eso ocurra, o sea, de la iluminación. Eso no es algo así como, porque en este proceso nosotros tenemos que entender, en este y en todos los procesos, ¿no?, de que existe una cosa que es tener verdaderos sentimientos. Siempre escuchamos acerca de que nuestro proceso es amor y la palabra amor por todos lados, pero también escuchamos siempre el asunto del sentimentalismo, ¿no? Entonces por ahí nosotros cuando leemos, y por eso dijimos antes que todas esas cosas van a ser puestas a prueba, para ver si somos sentimentales o tenemos verdaderos sentimientos, ¿no? Entonces, una de las pruebas es que las personas se mantienen en el tiempo, ¿no?, en servicio devocional. ¿Por qué? Porque Maya está totalmente, está todo el tiempo tratando de alejarnos de una manera u otra. Bhaktisundar Maharaj siempre decía que Maya está ahí para probar al candidato, ¿no? Y esas pruebas son primero como burdas y así se van manifestando de a poco, hasta que cuando la persona va avanzando hay pruebas más sutiles y pruebas casi difíciles de detectar. Por ejemplo, creo que todos tenemos experiencia cuando estamos muy contentos y estamos haciendo las cosas bien, estamos cumpliendo, hemos hecho un gran servicio, cosas así, que es como algo raro, es como inconsciente, que sabemos que algo bueno nos va a venir, ¿no? Y eso es como algo muy sutil, es como una prueba de Maya sutil, el esperar algo. Es muy capaz difícil de entender, o bueno, obviamente no lo puedo explicar tampoco muy bien a esto, pero yo creo que, como decíamos recién, que esas cosas se sienten, ¿no? Se sienten, por eso se sienten, digamos, uno las va entendiendo, así sean por gotitas que se nos van dando, de acuerdo a nuestra entrega. La otra vez yo escuchaba a Maharaj Hridayananda, que él contaba de cuando él conoció a Prabhupada y que fue a un programa por primera vez, y Prabhupada dio la conferencia y al final y hubo un kirtan. Entonces todos los devotos estaban saltando y con una felicidad tan increíble, y él dice, yo pude ver esa felicidad, pero yo mismo no la sentí. Entonces yo ahí entendí de que para sentir esa felicidad, mejor dicho, que esa felicidad que ellos sienten es el regalo que Krishna les dio por la entrega. Y yo voy a contar una cosita rápida que me ocurrió a mí una vez acá en Mendoza, en donde un devoto muy avanzado vino con unas deidades, ¿no? Y entonces el devoto dio él siempre venía, pero esta vez trajo deidades, y tenía Radha Krishna y Gaura. Entonces en la habitación que yo le di puso esas deidades, ¿no? Y hicimos un yagya, entonces el devoto leyó el Bhagavad Gita, qué sé yo. Bueno, al día siguiente, yo en mi programa particular de adoración del Señor tenía que leer el Bhagavad Gita, y dije, uy, no lo encontré. Y dije, pucha, ¿dónde estará? Y dije, capaz que está en la habitación del devoto, el devoto no estaba. Y dije, bueno, me meto, si total, voy a buscar el Bhagavad Gita, no es que voy a chusmear lo que tiene. Y entré, y ahí vi sus deidades, y fue como, sentí como una cosa que me pegó y me sacó, ¿no? O sea, sentí tanta energía espiritual ahí, que ahí, o sea, cuento esto porque yo sentí toda esa realización que dije, wow, claro, para sentir esto, uno tiene que, bueno, dejar esto, ¿no? Por eso ayer hablamos de la verdadera felicidad, ¿no? Y es así, es como un regalo que Krishna nos va dando de vez en cuando. Ese regalo hace que nosotros podamos tener más deseo de seguir buscando eso y de comportarnos. Este es el punto, comportarnos de acorde a buscar eso, ¿no? Porque eso no es que va a venir solo, y tenemos tantos pasatiempos. Solamente rápido cito el de Narada Muni, cuando él estaba viendo, cuando él se puso a meditar, ¿no? Y entonces se recuerdan que vio a Krishna, y cuando abrió los ojos lo vio directamente y después desapareció y todo, ¿no? Entonces Krishna le habló, fue misericordioso y le dijo, las personas que no están completamente puras
no pueden verme en esta manera, con estos sentidos, ¿no? Yo aparecí ante ti solamente para mostrarte cómo es la felicidad. Y eso nos pasa a todos, o nos pasó. También la otra vez hablamos con los devotos, incluso ahora, yo creo que todos se van a sonreír cuando yo diga esto, si cada uno se recuerda cuando conoció el movimiento, o el primer prasad, o el primer libro, o lo que sintió. El maestro espiritual siempre cuenta eso, lo dice, que eso es cuando que Krishna levante el volumen, ¿no? Krishna, cuando nosotros queremos, ahí levanta el volumen para que escuchemos bien. Y después todo vuelve a la normalidad, ¿no? Y de ahí va en distintas etapas, va levantando el volumen de vuelta, a veces queda más alto, y así a veces se baja, ¿no? También eso se compara con la muestra gratis de un supermercado, ¿no? En un supermercado, cuando hay un producto nuevo, hay unas promotoras, por lo general son mujeres, que son muy lindas para que las personas vayan y le dan una muestra. Y uno prueba y, wow, esto es espectacular. ¿Me da otra? No, ahora tiene que pagar, ¿no? Entonces en la vida espiritual es así. Lo que pasa es que cuando la vida espiritual paga, realmente la satisfacción es tan grande, por eso hay un mantra, creo que, a ver, bueno, sí, en el primer canto también, en las instrucciones en Narada Vyasadeva, que dice, donde se dice que un devoto que no experimenta, un devoto que cae, hace algo malo, supongamos, no experimenta la naturaleza material lo mismo que un devoto. Porque un devoto, perdón, que un no devoto, ¿no? Porque una persona que se ha deleitado una sola vez con el sabor de los pies del loto del Señor, no puede jamás olvidar ese éxtasis, ¿no? Y lo va a recordar una y otra vez. Y uno puede pensar, bueno, pero Prabhu, yo conozco gente, devotos que se han ido y nunca más. No, no es nunca más. Ahí lo dice el Bhagavatam. Eso cuando haya oportunidad, se va a recordar de eso. Y siempre se va a decir, ¿por qué sigo acá? Quizás, ¿por qué no vuelvo? Y así, ¿no? Porque ese es el poder, ahí se dice que el devoto es raza graja. O sea, es una persona que se deleita con ese sabor, ¿no? De los pies del loto del Señor, ¿no? Que siempre se habla de los pies del loto del Señor, los pies del loto de los devotos, ¿no? Así que bueno, eso quería comentar. Muchas gracias. Bueno, Prabhu, muchas gracias. Hay unos comentarios, no preguntas, sino Pablo Reche dice en el Facebook, Hare Krishna, Kesava querido. Después, Isidrisman Krishna dice gracias por compartir. Y Vanessa Bravo dice gracias por su clase, Prabhu. Ya, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Se lo comparto para que no se sientan excluidos. Hablando de los sentimientos. Bueno, sí. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Prabhu, por su clase. Gracias a usted, Hare Krishna. Reverencia. Gracias a todos. Haribol. Muchas gracias. Muy buena clase. Hoy he estado. Muchas gracias. Hare Krishna, muchas gracias, Prabhu. Haribol. Hare Krishna, Haribol. Haribol. Gracias por todo, Prabhu. Haribol. 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 Haribol.